Buenos días, profesor y compañeros en general. A continuación, voy a presentarles a los integrantes del equipo 3. En primera instancia está Jope Azabache, Jennifer Brenda de la carrera de Educación Inicial. Tenemos a Viena Multalbán, Stephanie Jocelyn de la carrera de Administración. También tenemos a Trinidad Abarca Zoila de la carrera de Derecho. Mesa Castañeda María de la carrera de Diseño Gráfico Empresarial. También tenemos a Lescano Sullón Eliana de la carrera de Psicología. También tenemos a Ruiz Ayama Halson de la carrera de Ingeniería Ambiental y su persona Shari Solange Rengifo Brown de la carrera de Psicología. Según Rodríguez Arena 2007, nos menciona que César Abraham Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, en una familia muy humilde, de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y de doña María de los Santos Mendoza. Vallejo fue un excelente alumno durante su educación primaria en los años 1901 a 1904. Su familia le envió a Huamachuco para estudiar secundaria en un colegio San Nicolás de Huamachuco. Tras obtener buenas notas, le nació la curiosidad por la literatura. En los años 1910 intentó iniciar sus estudios universitarios, pero por la falta de economía lo tuvo que dejar. En el año 1911 viaja a Lima con el deseo de estudiar medicina, pero por problemas económicos hace que regrese a Trujillo para poder trabajar en una zona minera de Quirubinca. Para André Coiné, César Vallejo, como hombre y poeta, pasa por una serie de dolores emocionales muy fuertes. Esto es lo que inspira a sus futuras obras literarias. A pesar de que en el año 1918 empieza a tener cierto asomo de fama en la revista Variedades dirigidas por Clemente Palma, es en el mismo año que sufre uno de los más grandes golpes de su vida, que es la muerte de su madre, tal vez el último eslabón que unía a nuestro querido César Vallejo al Perú. Es a partir de esto que decide embarcarse a su viaje a Francia. Es en 1920, antes de partir de viaje, que decide volver a su natal Santiago de Chuco a unas festividades en el mismo lugar. Fueron el segundo golpe más fuerte de su vida, ya que sufre el injusto encarcelamiento por 3 meses en una cárcel. Es a partir de esto que muestra este dolor tan fuerte que sufrió durante este tiempo en 2 de sus literaturas, en este caso Escalas melografiadas y Poemas humanos. La argumentación del cuento, Los Caimas. Luis Urquizo era un hombre muy prepotente que tenía la noción de convertirse en mono. Un día con mi madre pasé por su casa y vi a su mamá de la misma manera, estaba muy loca. Lo miramos y nos retrocedimos y no fuimos. Hace 23 años, después de estar lejos de mi familia por motivos profesionales, regresé a mi pueblo olvidados por todos y lejos de las cordilleras. Al llegar me di una gran sorpresa. Vi a mi padre con un comportamiento muy extraño y a las demás personas, y de la misma manera estaban convertidas en monos. Me dio demasiada tristeza a ver a mi papá de ese comportamiento demasiado feo, demasiado brusco. Lo único que hice fue decirle: papá, tú no estás loco. Mi casa estaba hecha un manicomio de personas locas con un comportamiento muy extraño. Personajes principales. Primero es Luis Urquizo, que es un hombre prepotente que cree ser mono. El narrador, que cuenta la historia y tiene un vínculo familiar con Luis Urquizo. Y el padre, que es el papá del narrador y que tiene también problemas de demencia.
César Vallejo, además de ser un poeta genial, era un extraordinario narrador de cuentos e historias noveladas. Los Gainas impactó a los lectores por la pesadilla que vivía el narrador, implicando en la tragedia de su propia familia y comunidad, a consecuencias alucinantes traumáticas que rayan en la ciencia ficción. Los Gainas es un cuento de género narrativo. Se puede mencionar que el léxico utilizado en este cuento puede llegar a ser complejo para algunas personas. Por otro lado, cabe mencionar que según Espejo Asturrizaga, en la biografía que escribió sobre César Vallejo en 1989, menciona que Los Gainas se inspira en la estremecedora impresión que César Vallejo, en este caso él, vivió en la visita que realizó al asilo Colonia de la Magdalena. Viéndolo desde un punto psicológico, ¿no? Este es un cuento psicopatológico y fantástico que aborda la frontera entre la locura y la razón. Bien, como menciona justamente Anna Freud en su libro El yo y los mecanismos de defensa, lo que utilizó en este caso César Vallejo fue el mecanismo de defensa llamada la proyección. Este es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes. Es decir, que él proyectó en este cuento Los Gainas la experiencia que vivió en el asilo, como ya se mencionó hace un momento, ¿no? Justamente al percibir el mundo alucinante, dinámico y estremecedor. Sí, eso es lo que nos quiere dar a mostrar, según lo validado con Vallejo, apoyándose de elementos demenciales, transmutaciones zoomórficas, como en la que se menciona que ellos actúan como monos. ¿Sí? En este caso, ya que al inicio del cuento el narrador lo convierte al testigo de la historia, que es Luis Urquizo. Sin embargo, pasa a ser protagonista, el narrador pasa a ser el protagonista implicado de esta tragedia familiar, y al llegar a la parte final del cuento, como ya se mencionó hace un momento, nos damos cuenta que la alucinación es su propia locura, dado que él al final del cuento menciona que era la persona que estaba siendo llevada hacia el cuarto del asilo. Según Andrea Pese, quien en la investigación que hizo sobre el cuento en el 2022, nos menciona que antes de considerar la gran obra de Vallejo, es necesario detenerse hasta un cierto punto. Como señala David Laus, con desdén de Freud, un gran literario en la psicología, la gran literatura no puede manifestarse directamente porque presenta algo prohibido que la mente ha reprimido, porque no encaja en el mundo espiritual. Destaca la realidad de hechos y los deseos de conciencia que no pueden ser transformadas, ¿no? En un esquema utilizando la hipótesis del trabajo de Vallejo, que es la literatura fantástica y de terror, ya que opera en la frontera entre la protección biopolítica y de la vida y las prácticas disciplinarias de una sociedad que está en ¿no? disciplinado. También podemos agregar desde un aspecto más psicológico ya, Cecilia Bandura y María Lora en el año 2008 nos menciona que están estrechamente relacionadas entre la psicología y la literatura en cuanto a definiciones conceptuales cuando se refiere a una patología, cuando podemos dar a cuenta ¿no? que los personajes principales sufren un trastorno. Debido a que el desarrollo en particular se podría caracterizar por varios cambios en el aprendizaje de habilidades cognitivas, por ejemplo como el lenguaje, motora y sociales, que mayormente emplea lo social en este cuento, ¿no? Porque todos se creen monos. En el caso de la psicología, los cambios dentro de estos niveles
pueden significar retraso mental. Además, la discapacidad o la falta de aprendizaje de ciertas habilidades que podemos tener. El hecho de que esta cronicidad se debe a capacidades intelectuales inferiores y también a medida que significa que la adaptabilidad de quienes padecen cronicidad desde la primera infancia se reduce significativamente. Entonces, detallado esto, podemos decir de que en los cuentos los kainas, ¿no? Los personajes principales, tanto como los personajes secundarios y tanto como el narrador, sufren cierto retraso mental y trastorno mental, porque Vallejo da a resaltar bastante eso de que se creen monos, actúan como monos, viven como monos, se socializan como monos, cosa que al final nos damos cuenta que la realidad es otra. Gracias. Irquiso, habitante de Kainas, que por desgracia este desequilibrado bebé con estrépito, comparando a su caballo alazán con una mosca estacionada en la superficie inferior de una viga casera. X pariente pronto le llega la noticia que todos los parientes de Urquizo están locos de repente, se creen monos y viven como tales. Es invitado por su madre para ir a ver a sus parientes alocados. Pero al llegar a la casa, la madre de Urquizo los recibe con gestos grotescos. Esta mujer causa miedo en la madre de X parientes, que pide a su hijo abandonar de inmediato el lugar. Pero al llegar a continuación, después de 23 años tras haber seguido estudios en Lima, vuelve a Kainas, pueblito olvidado entre la cordillera andina, para ver a su familia. Lleva una desagradable sorpresa cuando encuentra a su padre convertido en mono. Es un ser irreconocible. Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo. Todos nosotros somos hombres. Pobre, se cree hombre. X pariente, preso del pánico, se echa a correr hacia la calle. A sus espaldas oye voces que dicen: «Pobre, está completamente loco». En ese punto, por X pariente, detiene el hilo de su narración. ¡De loco! Mi nombre es Brenda Jocopa Sabache y soy yo la que edita los videos. Muchas gracias.